Pueden tomar sus apuntes. Toda la conferencia está escrita y después se les va a enviar dejan su correo y eso no tiene ningún costo. Son unas 14 páginas, pero usted deja su correo y ahí se les envía, ¿no? Pero sí es bueno que tomen los apuntes porque uno dice cosas acá que no están allá en el bosquejo, ¿no? Y cosas que ustedes mismos van reflexionando. Cuando uno le predica a los pastores, más que todo uno lo que hace es darles una agenda y el pastor mismo después se va y organiza esa agenda para él seguir su trabajo, ¿no? Vamos a estar ahí en el capítulo 1 de Romanos, versículo 1, y vamos a ver el tema, las credenciales de Pablo. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Me gustaría que orásemos porque esto es un asunto bastante comprometedor con ustedes, ¿no? Y ustedes saben que nosotros los evangélicos para todo oramos, ¿cierto? Como el hombre que se perdió en el bosque y se encontró con un león, y el león se lo iba a comer y el hombre empezó a orar y cerró los ojos, y cuando abrió los ojos el león estaba también orando de rodillas con él, y entonces le dice el evangélico: Señor León, ¿y usted también es evangélico? Y dice: claro, nosotros oramos antes de comer. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Yo sé que voy a hacer una exposición hoy, pero yo no lo voy a hacer mucho desde el punto de vista académico, lo voy a hacer desde el punto de vista pastoral, ¿oyeron? Porque yo también lloré haciendo esto y reí y lloré mientras estudiaba este material. Y va a haber momentos en que me va a embargar ese sentimiento y esa fuerza con que uno a veces ve el texto y ve lo que Pablo está hablando, y seguro que nos va también a tocar nosotros. Oremos. Amado Padre, en esta mañana te honro aquí en presencia de tus pastores. Honramos tu Hijo Jesucristo y honramos a tu Espíritu Santo, que sabemos que de una manera real, cierta, estás aquí, en medio nuestro. Y tú sabes que sobre todo a esa presencia tuya es la que yo más temo. Y estoy aquí para honrarla, Señor, para ser idóneo con tu palabra, no mediar con ella, sino poder ser fiel a tu palabra. Aquí están estos pastores que humildemente se han acercado, porque yo sé que es humildad sacar su dinero y su tiempo. Han aceptado la invitación de esta organización. Te honro porque yo sé que tú has empezado también propósito nuevo con esta organización. Gracias por cada uno de sus miembros, por su presidente y por cada uno de los que conforman esta junta, Señor. Muchas gracias te damos por Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. Bueno, allí en el capítulo 1 vamos a ver, Pablo va a utilizar el estilo epistolar de su tiempo. O sea, siempre que una persona en el tiempo de Pablo iba a enviar un comunicado, una carta, una comunicación, un personaje iba a enviar a alguien, empezaba precisamente presentando sus credenciales. El remitente siempre se daba a conocer antes en la carta y se presentaba. Y Pablo
en el orden de su época, hace lo mismo. Y miren que el texto tiene lo que algunos estudiosos han llamado una presentación trimembre. De tres maneras Pablo se presenta. En primer lugar, dice que es siervo de Cristo. En segundo lugar, dice que él es apóstol. En tercer lugar, dice que él está apartado para el evangelio. Esta presentación trimembre de Pablo, uno puede notar lo siguiente, que Pablo define toda su existencia a la luz del evangelio. ¿Y por qué decimos que define toda su existencia? Porque define en primer lugar su carácter como siervo del Señor. Define su vocación al ser llamado apóstol y define su destino. Y para mí me parece asombroso que una persona defina toda su existencia a la luz del evangelio. Qué bueno sería hacerlo nosotros también. Que nosotros al final decidamos que somos del evangelio y que no vamos a pertenecer, que nuestro carácter, que nuestra vocación y nuestro destino los rige el evangelio. Cuando ustedes leen el versículo 1, cuando él dice, Pablo, siervo del evangelio, apartado para el evangelio de Dios. ¿De quién es el evangelio? Ahora lean el versículo 16 del capítulo 2. Parece una contradicción. Dice, en aquel día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a ¿qué? A mi evangelio. ¿Cómo es eso? Que en el capítulo 1, versículo 1 le está diciendo que el evangelio es de Dios y ahora dice que el evangelio es de él. No hay contradicción. Lo que pasa es que ya Pablo y el evangelio se volvieron una sola cosa. Y qué bueno, ¿no? Sería nosotros también definir toda nuestra existencia a la luz del evangelio. ¿A cuánto les gustaría? Ustedes saben que yo tengo mi familia, mi esposa y mis hijos. Y una cosa que habló Rosana y yo cuando empezábamos el ministerio fue que le dijimos con el Señor hasta la muerte. Y a nuestros hijos le dijimos, nosotros somos del evangelio. Y les dijimos a ellos, si alguien se va primero que papá y mamá, nosotros somos un tren, Cristo es la locomotora, nosotros somos los vagones. Cualquier vagón que se desprenda, los demás seguimos prendidos de la locomotora. Ese es nuestro destino. Y mis hijos lo saben que es así. Que nosotros somos del evangelio. Nosotros no le pertenecemos a más nadie, sino al evangelio. Nuestra existencia está hecha para el evangelio. Mire con lo que dice el apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo. Eso habla de su carácter. Cómo él define, cómo el evangelio definió su carácter. Y utiliza la palabra siervo, que en el griego es doulos. Doulos
En el Imperio Romano era muy familiar hablar de estos términos, porque esa era la industria, el esclavo. Pero ellos, además de doulos, utilizaban uperete y también utilizaban leutergus. Pero Pablo aquí está utilizando doulos, porque eran una clase de esclavos que Roma tenía. ¿Quiénes eran los doulos en Roma? Eran los esclavos que ya habían alcanzado cierta libertad del imperio. Pablo está diciendo: yo soy un esclavo pero libre. Soy un doulos. Roma dedicaba a sus esclavos a diferentes actividades. Los uperetes los dedicaba al trabajo de las minas y a remar los barcos, y esos morían en el oficio. Los leuturgus los dedicaba a las labores de las oficinas y del culto en el templo. Pero los doulos eran los siervos que ya habían alcanzado cierta libertad en medio del imperio. Pero por mucha libertad que un esclavo encontrara en el imperio, jamás se les reconocían sus derechos. Un esclavo nunca tenía derecho. La mayoría de los esclavos romanos eran conquistados en la guerra. César salía con sus legiones y la industria era la guerra, y el resultado de la industria los esclavos. Y cuando César regresaba con sus conquistados, los traía al mercado y ponían los esclavos a la venta. Y allí se compraban los esclavos. Entonces, los esclavos en Roma, más que todo, eran conseguidos en la guerra. Y cuando Pablo está diciendo que él es un doulos, está recreando su pasado. Él estaba en guerra contra la iglesia cuando Cristo se lo encontró en el camino a Damasco. Cuando él le dijo: por Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo recrea y dice: yo soy un esclavo conquistado en la guerra, en el camino a Damasco. Cuando Pablo dice que él es esclavo, esta declaración deja implícita tres cosas. Primero, el reconocimiento de que Cristo es el Señor absoluto de su vida. Segundo, el cambio de su carácter del hostil Saulo al humilde Pablo. Fíjese cómo se presenta él. Él no se presenta como Saulo, sino como ¿qué? Como Pablo. Y en tercer lugar, la pérdida de sus derechos como siervo del Señor. Quiero detenerme un momentico aquí. Y yo sé que esto no va a causar dificultad entre ustedes, de cualquier denominación que sea. Ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Una de las cosas que todo fiel ministro debe saber es que cuando decidió ser pastor, perdió sus derechos. Yo sé que ustedes no van a decir amén, pero esa es la realidad. Usted perdió sus derechos cuando decidió ser pastor. Usted no tiene derecho. A mí me sorprende cuando los pastores demandan a la iglesia. Su jefe es Dios. ¿Me están oyendo? Y así lo sentenció la Corte Suprema. Cuando Jesús solo fueron a reclamar a la iglesia y la Corte dijo: no, el jefe de ustedes es Dios, reclámenle a Dios. Qué bacano.
Cuando murió mi hija, yo estaba en el baño y yo había servido al Señor 25 años ya. Y yo le dije, ¿por qué si yo te he servido? Y ahí en el baño, con mis lágrimas, estaba reclamando mi derecho. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, acuérdate el convenio que tenemos, sin derecho. Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, lee. Y yo quiero que lean conmigo este versículo, jamás lo he olvidado. Capítulo 17 de Juan, versículo 10. El Señor me dijo, lee. Ahí estaba entre mis lágrimas, reclamando a Dios, ¿por qué no había sanado a mí? Yo recuerdo que cuando mi hija estuvo enferma la primera vez, que se estaba muriendo, llegó un pastor de aquí de la ciudad y ahí en la clínica la levantó y dijo, Señor, tú eres amigo de Marco y los amigos se ayudan. Y la colocó otra vez en la cama y mi hija estaba sana. Tenía apenas 7 años. Mi hija falleció de 21 años. Estaba en 8º semestre de odontología. Y yo le dije esa vez, ¿por qué? Y él me dijo, yo sigo siendo tu amigo. Y entonces me dijo, lee, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Juan 17, 10. ¿Lo tienen? Juan 17, 10. Con ese versículo me contestó el Señor. No sé si ustedes lo entienden, pero yo sí lo entendí. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y Él me dijo, tú puedes tomar de lo mío cuando quieras, pero yo soy tu amigo y tú me perteneces y yo también puedo tomar de lo tuyo cuando quiera. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Están dispuestos a eso? ¿Cuántos están dispuestos a eso? Eso es ser siervo del Señor. Y Pablo dijo, yo soy esclavo de Él. No me pertenezco. Y eso tenía que ver con su carácter. En segundo lugar, el apóstol dice que él es llamado a ser apóstol. Estamos en Romanos 1:1, ¿cierto? Es la segunda carta de presentación. Pablo antes era fariseo, ahora se proclama apóstol. Este término es un término cristiano, el cual Jesús mismo escoge para distinguir a sus discípulos. Este es un término netamente cristiano, ¿oyeron? Aparece con Jesús. El mismo Señor les había escogido y les había dado autoridad para que hablasen en nombre de Él. Ese era uno de los distintivos del apóstol. Una persona llamada directamente por el Señor. Cristo mismo les llamó y Cristo mismo les
les delegó autoridad para hablar y actuar en su nombre. Estas eran las calidades o las cualidades distintivas de los apóstoles. Era que habían sido elegidos y comisionados personalmente por Jesús. Él mismo les había delegado autoridad y enviado a predicar y a actuar en su nombre. Escuchen esto. Hay dos paralelos del Antiguo Testamento, hay dos paralelos en el mundo judío que nos sirve de trasfondo para entender nosotros lo que es el oficio apostólico. ¿Cuál es? El primer paralelo del Antiguo Testamento es el profeta. De esta manera los apóstoles tienen dos paralelos en el mundo judío que son, en primer lugar, los profetas del Antiguo Testamento que eran comisionados directamente por Yahvé para hablar y actuar en nombre de Jehová. ¿Sí o no? Pero eran comisionados por el mismo Dios. Los apóstoles fueron comisionados por el mismo Jesús. Y son semejantes en el judaísmo rabínico al alzajai. ¿Qué era el alzajai? Era un representante o delegado autorizado legalmente con carta para hablar y actuar en nombre de su jefe según los límites permitidos. Pablo fue un alzajai cuando pidió carta para perseguir a la iglesia. Pablo sí entiende la relación. Estos son los dos paralelos del Antiguo Testamento. Entonces, para nosotros entender el hecho de ser llamado apóstol, tenemos que tener referencia al profetismo del Antiguo Testamento y este personaje del judaísmo rabínico, el alzajai. A la luz de estos paralelos debemos entender el autorizado papel docente del apóstol en la iglesia, que eran personas comisionadas por el mismo Jesús. Al decir Pablo que ha sido llamado, utiliza el término kletos, que es un adjetivo que también se puede traducir como invitado. Esto deja implícito algunos elementos importantes. Y escuchen esto, y aquí sí quiero que meditemos un poquito. Ahora les volvemos otra vez al asunto del apóstol y se los dejo aún más claro, y eso no va a tropezar con nadie, porque aquí estamos haciendo es exégesis, ¿no? Cuando Pablo dice que él es llamado y utiliza el término griego kletos, es un adjetivo del verbo eklego, que es elegir, seleccionar. Eso deja implícito lo siguiente. En primer lugar, Pablo está diciendo que no es iniciativa de él su apostolado, que él no está buscando ser apóstol. Cuando el Señor se lo encontró en el camino a Damasco, ¿para dónde iba Pablo? Para la iglesia. ¿Ya para el culto o qué? Pablo no estaba buscando ser cristiano, ¿cierto? Pablo estaba buscando a los cristianos para matarlo, cuando el Señor se lo encontró en el camino a Damasco. Entonces, en primer lugar, el apostolado de Pablo no es una iniciativa personal de él. En segundo lugar, su apostolado no es un asunto de méritos personales ni de su preparación tampoco. Es una elección del Señor. Pablo no alude a ningún mérito personal. Ni para ser apóstol hay un seminario o hay una clase especial que él asistió para ser apóstol. Fue un llamado de Dios, espontáneo y libremente del Señor.
Y le quiero decir a los pastores que están aquí, nosotros somos pastores no por mérito, sino porque Dios le ha placido llamarnos. ¿Cierto que así es? Entonces eso lo tenemos claro. Al decir Pablo que él es llamado, reconoce la soberanía de Dios sobre su apostolado. Y miren cómo la reconoce. Quiero que leamos Gálatas 1:15. Y yo les quiero mostrar esto para que se den cuenta que Pablo no era un pirata. Pablo tenía credenciales apostólicas. Gálatas 1:15. ¿Cómo reconoce Pablo su llamamiento, que es Dios? Y mire cómo participa la Trinidad en este asunto del llamado de Pablo. Primero Pablo dice en Gálatas 1:15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, dice, qué belleza, ¿no? Y me llamó por su gracia. ¿A quién les recuerda eso en el Antiguo Testamento a ustedes? A Jeremías, ¿cierto? Pablo dice, yo no soy aparecido, no soy un pirata, tengo credenciales. Es una decisión divina. Y en Hechos capítulo 9, versículo 4 al 6, aquí es el Padre que lo aparta desde el vientre. ¿Y con quién se encuentra en el camino a Damasco? Con Jesús. Y entonces Jesús lo confronta y Jesús le llama ahora directamente, ¿cierto? Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y ahora miren cómo el Espíritu Santo actúa. Capítulo 13 de Hechos, 1 al 3. Entonces, en las iglesias que estaban en Antioquía habían profetas y maestros: y Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo: ¿quién? ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Tremendo, ¿no? Este sí tiene credenciales. ¿Quién lo escoge desde el vientre de su madre? Dios Padre. ¿Quién lo llama el camino a Damasco? Dios Hijo. ¿Y quién ahora lo está ungiendo para el servicio? Dios Espíritu. Yo creo que todos los que estamos aquí somos trinitarios, ¿no? Hay que revisar. Cierto. Entonces, ¿qué les parece el llamado de Pablo? Escúchenme bien, pastores que están aquí, líderes. Una realidad que tiene que tener todo fiel ministro es estar sabido de que Dios lo ha llamado. Todo ministerio legítimo empieza con un llamado. Sin llamado no hay ministerio. Si un hombre o una mujer se meten en este asunto de ser pastores sin ser llamados, se perdió el tiempo y la platica.
Billy Graham decía: evítalo tanto como el infierno mismo. Esto de fundar iglesia no es como poner tienda. Una vez escuché una historia que en un pueblo había un hermano y tenía 15 años de estar allí, tenía 15 personas. Y después llegó un pastor, otro pastor de otra parte, llegó a ese pueblo y en 6 meses tenía 200 miembros. Y él tenía 15 años de estar ahí luchando. Y él se jugaba 3 días de ayuno a decirle: Señor, yo tengo 15 años de estar aquí orando por este pueblo. Y este que apenas llega ya tiene 200 personas. Y el Señor le dijo, en el ayuno le dijo el Señor: yo a aquel lo traje, y a ti ¿quién te trajo? Si usted no ha sido llamado, no pierda su tiempo. Confirme su llamado. ¿Qué dijo Pablo? ¿Llamado a qué? Pablo estaba seguro de su llamado. O sea, sus credenciales. ¿Saben una cosa? Yo me he querido salir de esto y no he podido. Porque a los que llaman y no obedecen también les va mal. Yo he querido hacer otra cosa y no me han dejado. Yo he hecho negocio y me han tumbado en todo. Yo quise una vez poner alternamente una venta de perros en Tolú. Yo era pastor aquí y me pedí una cesantía y en ese tiempo invertí $1 millón en un carro, hace como 15 años, $1 millón, un poco plata. Y mandé un muchacho para Tolú y digo: en la temporada del 20 de diciembre al 20 de enero, un mes trabajando, nos va a ir bien, y le entregué todo. Hasta el muchacho está en Tolú trabajando después de eso. Le ha ido bien y yo lo pongo con el carro y todo. Y gorra, y decía Perros Marcos con K. Yo digo: bueno, cuando este dinero que yo no voy a ganar, yo no lo necesito, yo lo voy a invertir. Voy a después poner un carro en Lorica, después coloco uno por allá en Tierra Alta, y compré un furgoncito y surtimos los perros. Y yo sigo en el pastorado. Así lo pensé yo, imagínense. Y voy yo a sacar cuentas en enero con el muchacho. Me dice: pastor, qué pena con usted. Aquí nada más tiene los platos, nada más, ni plata ni nada. Yo no sé qué pasó. Caramba, esto sí es raro, ¿no? Aquí en todo el mundo le va bien en temporada. Entonces yo cogí mi carro y me lo traje para Sincelejo. Yo digo: bueno, vamos a ver si aquí en Sincelejo funciona. En esos días vino un señor de por allá de Mapiripán que vino perseguido, no sé qué, cuando las masacres, llegó allá a Palabra de Vida y ahí le estábamos colaborando y entonces le dijimos que hiciera pasteles ahí en la iglesia para que se ayudara. Y yo me acordé del carro y voy a poner al hombre a trabajar en el carro. Digo: bueno, usted se ubica aquí, por allá, por junto al estadio. Y le surtí todo y lo puse a trabajar. Como a los 8 días yo fui a visitarlo de noche a ver dónde estaba. Yo y voy yo y el carro. Y sería que el hermano no vino a trabajar hoy. Y le pregunto a otro que estaba ahí, dice: oye, el señor que está aquí, dice: no, señor, hace 3 días llegó con un camión, montó su carro y se fue. Hasta el día de hoy. Hasta el carro se me llevó. Y yo me fui a un cuarto a orar en ayuno aquí en Palabra de Vida. Le dije: Señor, ¿qué pasa? Y Dios me respondió y me dijo: ustedes son mis siervos. Y recuerda que a Leví yo no le di heredad, sino que vuestra heredad soy yo. Ustedes comerán de los diezmos y de las ofrendas. Y no hay nada más humillante que comer de las ofrendas y los diezmos. Esperar que los hermanos diezmen y ofrenden para nosotros comer, eso es humillante.
Y sobre todo cuando aquellos retienen los diezmos, ¿cierto? Para presionarnos. Y yo le dije, no vuelvo a hacer. El último negocio lo hice ahora después con mis cuñados. Negocio botadito. Comprar una estación para alquilarla a 100,000 pesos por día. Eso nos imaginábamos la empresa. Apenas entré yo, se dañó el negocio. Se perdió la plata, hermano. ¿Cómo le parece? Ya mi esposa le dice a toda la gente, no haga negocio con Marcos Díaz, porque se pierde la plata. Oye, no sabe qué. Y a mí me gusta hacer negocios, pero qué cosa, eso he vivido yo. No sé con otros si lo puedan hacer. De pronto hay pastores, sí, hay pastores bivocacionales, ¿cierto? Y gloria a Dios por eso. Pero en el caso mío ha sido mi experiencia. Y yo sé que aquí hay pastores que tampoco saben hacer otra cosa sino servirle al Señor. Y nos hemos aguantado y todo eso. Y yo sé que yo he vivido esa experiencia. Entonces, dice la Escritura que Pablo había sido consagrado para el ministerio. Y en último lugar, él dice que él es destinado para el Evangelio. Pero me gustaría leerles una cosita aquí. Dice, sin llamado divino no hay ministerio. Todo fiel ministro debe tener claro quién le ha comisionado, que quien le ha comisionado ha sido el Señor. Esto dice John Stott. Les voy a leer textualmente. Está en su libro, está allá afuera, acerca del Evangelio. Es el mejor comentario que hay si quieren estudiar la epístola a los romanos. Dice, la doble designación de Pablo como esclavo y apóstol se destaca de manera especial cuando encontramos estos dos vocablos, cuando contrastamos estos dos vocablos entre sí. Esclavo es un título de gran humildad, expresa el sentido que tenía Pablo de su insignificancia personal, sin derechos propios, por haber sido comprado por el Señor Jesucristo. Oigan eso. Y sigue diciendo, bueno, acá se me enredó la hojita. Dice, el apóstol es una distinción especial que por el llamado que Dios le ha hecho a una persona, dice, tiene el significado de ser una persona con una autoridad y posición que Dios le ha dado. Todos podemos ser esclavos del Señor, pero tratar de ser apóstol a la medida de Pablo hay que tomarlo con mucho cuidado. ¿Oyeron? Entonces hay que tener cuidadito con eso, porque a veces tenemos ligereza con esas cosas. Y por último, Pablo define su destino. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. Esa palabra apartado en el griego es aforismenos. Aforismenos. Esa palabra aforismenos, de allá viene la palabra fariseo. La palabra fariseo significa separado, consagrado. La consagración de por vida, que para este tiempo ya se conoce así como separado, inició con la consagración de Aarón y sus hijos para el culto levítico en el tiempo de Moisés. Dice que se hizo una ceremonia fastuosa donde Moisés vistió a Aarón y a sus hijos, y ellos fueron separados para el culto. Y entonces ese día Moisés les dijo
ustedes han sido elegidos para reverenciar a Dios delante del pueblo, y en presencia de todo el pueblo el Señor será honrado por ustedes, lo que no hizo Nadab y Abiud. Entonces, desde ese tiempo ya se empieza a dar el asunto de estar separado de por vida para el culto. Pablo, con la expresión aforismeno, él está diciendo: yo fui separado como fariseo para la ley, pero ahora estoy siendo separado para el evangelio. Entonces, lo que Pablo está diciendo, yo ahora mi destino, mi vida, ahora está en las manos del evangelio. Yo le pertenezco al evangelio. Yo soy del evangelio. No puede haber otra actividad diferente a mi vida que no esté relacionada con el evangelio. Yo le pertenezco al evangelio. Y yo quería decirle algo a los pastores aquí que también es importante. Que por favor tengamos mucho cuidado con esto. Nosotros los pastores le pertenecemos al evangelio y estamos destinados para el evangelio. Y cuando llega el tiempo de la política, hay mucho pastor tentado a ser concejal, hasta aspirar a la alcaldía y todo eso. Un fiel ministro que ha entendido su llamado sabe que lo más grande es ser siervo del Señor. Nosotros sí, como pastores, podemos apoyar personas que sirvan a la política, pero los pastores, ustedes le pertenecen al evangelio. Billy Graham decía, cuando le propusieron a Billy Graham ser presidente de los Estados Unidos, él dijo: yo no me voy a rebajar a ser pastor para ser presidente de los Estados Unidos. O sea, tenía un alto concepto de ser ministro del evangelio. Entonces, mis queridos hermanos, estas son las cartas de presentación del apóstol Pablo. Primero, él es un siervo ¿de quién? Del Señor. Segundo, es un hombre que tiene una vocación definida. Y tercero, él sabe que su destino ahora es ¿quién? El evangelio. Nosotros le pertenecemos al evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Usted y yo le pertenecemos al evangelio. Ok. Vamos entonces, ahora sí, a entrar con lo que nos compete en todo este recorrido. Bueno, ¿cómo se llama el tema? Eso. Oiga, qué foto bacana, ¿cierto? Es que uno en la televisión se ve mejor. En la foto se ve mejor. Vamos ahora sí les voy a pedir el favor que ustedes interactúen conmigo. Ya esto no es un devocional. Yo charlo, ustedes preguntan también, vamos aclarando. Podemos hacerlo desde el griego, podemos hacerlo desde la historia,
Oyeron, lo podemos hacer expositivamente. Vamos a hablar sobre este asunto de las bases del Evangelio. A ver, ¿cuántos seminaristas hay acá que hayan estado en seminario ya? ¿Seminario Bíblico de Colombia o cualquier otro seminario? Ok. Siempre hay gente acá que... Porque es bueno, porque hay cierta información que debemos también... Voy a leerles, y para iniciar aquí ya con el tema. Es una cita de Jeremías que dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está la cita, ¿no? Bueno, está por ahí adelante, que Madison la colocó. El consejo del profeta es que nos paremos un momento para revisar, es decir, revisar nuestra presente a la luz de la historia bíblica y así rectificar nuestra buena marcha como pueblo de Dios. El resultado será el descanso para nuestras almas. Hay un escritor inglés, que es lo mejorcito que tenemos ahora, que es Tom Wright. Él dice esto: la fe sin historia es imaginación y la historia sin fe es arqueología. Eso es profundo. No vaya a creer que eso sale así, eso sale después de mucho tiempo de estudio y meditación. La fe sin historia es imaginación. Cuando el camino de la fe se enturbia, debe echarse mano de su historia, o sea, la escritura, para revisar su realidad. En este seminario tomaremos la carta de Pablo, que Pablo escribió a los romanos, para mirar qué excesos o diferencias tienen nuestras realidades evangélicas hoy, y así poder y así poder revisar a la luz de la exposición de Pablo. ¿Por qué vamos a coger la carta a los romanos? La carta a los romanos, desde el punto de vista teológico, aunque no es un tratado sistemático de teología, tiene la mejor exposición acerca del Evangelio que encontramos en la Biblia. Alguien dijo: si se llegara a desaparecer toda la Biblia y nos quedara Romanos nada más, nos bastaría para ser salvos. Les voy a decir en esta mañana, Romanos es la carta magna de la Biblia. Ahí está, ahí, como que el Espíritu Santo le dijo a Pablo: Pablo, ven acá, vamos a echarla todita aquí. Ella es sin duda uno de los escritos bíblicos que más impacto ha causado al mundo cristiano a través de los siglos. Maestros, teólogos, comentaristas de todos los tiempos han comentado total o parcialmente esta joya de la literatura bíblica. Diferentes líderes notables de la iglesia han testificado en diversas épocas durante 20 siglos cómo esta epístola ha incidido en sus vidas aún para su conversión. Les voy a contar algo de aquí, para no leerles todo esto, de algunos personajes de la escritura y de la historia. Por ejemplo, está Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, déjenme, y yo me ubico primero aquí en Romanos. Fue el padre más importante latino de la iglesia primitiva. Él vivió más o menos en el año 300 después de Cristo. ¿Oyeron? Dice la historia que Agustín
Agustín se convirtió a los 32 años. Y antes de la conversión era borrachín y mujeriego. Y dígame quién era su compañero de borracheras, su papá. Y le estoy hablando del padre más importante de la iglesia latina. Mónica, su mamá, era cristiana. Y oraba y lloraba por él. Cuando Ambrosio de Milán vino a ser obispo de allí de Milán, conoció a Mónica. Y un día Mónica lloraba en el templo y Ambrosio se le acercó y le puso la mano en el hombro y le dijo: Mónica, miren esto, ¿cuántas son madres acá? Miren lo que le dijo. A mí estas palabras me impactan. Le dijo estas palabras, dice: Mónica, es imposible para Dios no escuchar la oración de una madre por sus hijos. Y al año siguiente se había convertido Agustín. ¿Saben cómo se convirtió Agustín? Amaneció un día debajo de un árbol. Él era profesor de filosofía, era un hombre preparadísimo. Y oyó un cántico que venía de una habitación que estaba al lado de un niño que cantaba: toma el libro y lee, toma el libro y lee. Y él dijo que tomó eso como si Dios le estuviera hablando. Y corrió adentro y dijo: bueno, si esto es Dios que me está hablando, yo quiero que cuando abra la Biblia, en el libro que yo abra, sé que Dios me está hablando. Y llegó a Romanos 10 y lo abrió y encontró: no en borracheras ni en desórdenes sexuales, sino vestidos de Cristo. Y dice: no hay más nada que leer. Allí se convirtió Agustín, uno de los más grandes. Aquí en esta conferencia ahí ahí les dejo un escrito que él dejó en Confesiones. También Martín Lutero, que llevó a cabo toda una reforma de la iglesia, su impacto lo recibió fue en Romano. Juan Wesley, 200 años después de Lutero, también encontró a Cristo a través del comentario que Lutero hizo de Romanos. Juan Knox, hombres también como William Newell, como Moody. Mire lo que le voy a leer esto. El gran evangelista Moody pidió a William Rembel que visitara las iglesias de Estados Unidos y les enseñase la carta a los romanos. Sin temor a sesgar el mensaje del evangelio con Romanos, consideramos que esta carta es necesaria en el tiempo actual. Como tal, la epístola contiene una exposición completa de la doctrina bíblica que necesita ser conocida completamente por la iglesia de hoy. Romano es el documento bíblico que más discrepa e interpela y condena a una sociedad que vulnera los valores más elementales de la moral. Contiene una argumentación de la fe que descansa en la gracia de Dios, la obra justificadora de Cristo en la cruz y la santificación del Espíritu Santo, capaz de enfrentar y desafiar y salvar a una sociedad humanista y posmoderna como la de hoy.
le presenta al moderno hombre de hoy la inalterable obra salvadora de Cristo a su favor para reconducirlo nuevamente a Él. Además, le brinda la regeneración necesaria para el cambio de su propia vida, que la sociedad ni tiene ni le puede ofrecer al hombre de hoy. Toda esta argumentación, la carta la resume en la gran tesis del apóstol Pablo: el Evangelio es el poder de Dios. Esa es la gran tesis. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Cuántos creen que el Evangelio es el poder de Dios? Y cuando entremos en eso, vamos a mirar. Esta primera parte es aburrida, ¿oyeron? Pero tengo que leérsela, porque exégesis sin historia no es exégesis. Pero cuando ya nos metamos en la carta, dice, uy, qué bacano. Vidas cambiadas son el mejor comentario de la verdadera doctrina del Evangelio. Esto lo dice Samuel Pérez Millo en su libro. Entonces, aquí en este material van a encontrar algo acerca de la ciudad de Roma, algo acerca de la iglesia en Roma, algo, ahí está, vamos a mirar un poquito la ciudad de Roma, la iglesia en Roma,